Eh, Hola, bienvenidos al auxiliar 22. Este es de resonancia y sistemas de referencia no inerciales. La idea era tocar el tema de resonancia, que es un tema que no se ha tratado en auxiliar y que es bastante importante. Entonces vamos a hacer un problema igual bastante completo y genérico. Y seguir con sistema de referencia no inercial, que es la materia que han estado viendo ahora último con el profe. Ok, entonces voy a compartir pantalla para que empecemos a ver el auxiliar. Ya. Entonces, el auxiliar son dos problemas. El primero es, como les dije ya, de resonancia, ¿ya? Y el segundo es un sistema no inercial. Tenemos acá una plataforma que está rotando. Ok, entonces eh, voy a... Vamos a empezar entonces con la pregunta uno. Tengo acá. Y es que tenemos el siguiente sistema mecánico que pueden ver acá. Este sistema consta de em, una masa M, que va a ser la que nosotros vamos a tener que describir su posición, la cual solo se puede desplazar verticalmente, ya, para arriba y para abajo, y está inmersa en este fluido que hace que tenga un roce viscoso con un coeficiente de roce lambda. ¿Ok? También esta masa se encuentra atada a este resorte que ven acá, ¿ya? Un resorte de constante elástica acá y largo natural L0, ¿ya? Y este resorte tiene su otro extremo atado a este motor de acá, que lo que va a hacer es que va a estar girando, por ende, este extremo de la cuerda eventualmente se va a estirar y bueno, ya lo vamos a ver. ¿Ok? Pero lo que va a hacer esto es que al estar la cuerda en esta posición, te pongo acá, esta va a hacer que el resorte se estire, ¿ya? Se estire para allá. Ok. Entonces, nuestra primera parte, la parte A, nos pide que modelemos el sistema, ¿ya? Llegando a una ecuación de movimiento que le describe. ¿Ok? Entonces, esto es bastante importante. ¿Por qué? Porque acá eh, tenemos que empezar, por así decirlo, desde cero con la información a construir nuestra ecuación de movimiento, ¿ya? Con lo que ya sabemos. Entonces, primero vamos a ir con las fuerzas, ¿ya? Tal como lo hemos hecho desde el inicio del semestre. Las fuerzas que hay presentes en este problema son la fuerza de roce, ¿ya? Fuerzas. Tenemos la fuerza de roce, que está caracterizada por el lambda, ¿cierto? El roce viscoso, ¿ya? Viscoso. Tenemos la gravedad, caracterizada, ¿cierto? Por la constante de gravedad, y la fuerza del resorte, así que fuerza elástica. Está caracterizada por esta constante elástica K. Entonces de acá ya tenemos dos fuerzas que simplemente instalando nuestro sistema de coordenadas nos van a salir al tiro. Yo voy a instalar el sistema de coordenadas acá, digamos esta posición arbitraria, ¿ya? Cuando el sistema parte, yo voy a decir que mi sistema de coordenadas está puesto de esta manera, con este eje Z, ¿ya?
de tal manera que la gravedad va a ser, la fuerza de gravedad va a ser simplemente mg en z tongo, ¿cierto? Porque z yo lo puse apuntando hacia abajo. Y el roce viscoso, el roce húmedo es el de siempre, ¿ya? Cuando la fuerza de roce viscoso es simplemente menos la velocidad por el roce. Entonces simplemente menos z punto por el coeficiente de roce en z top, ¿ya? Entonces ahora tenemos estas dos fuerzas, ya las tenemos. Ahora tenemos que empezar a modelar la fuerza elástica, que esta es la que nos va a llevar un poquito más de tiempo, ¿ok? Entonces, el resorte, el estiramiento del resorte, más específicamente, tiene dos partes, ¿ya? La primera es el estiramiento que le produce la masa, ¿cierto? Por el peso que tiene, este resorte se va a estirar hacia abajo. Y la otra parte es el estiramiento que le produce la cuerda. Debido a que la cuerda se va a estar moviendo, no lo puse en el enunciado, pero la cuerda es inextensible, la cuerda va a estar tirando el resorte para arriba, entonces esto va a estirar el resorte hacia arriba. Entonces, nosotros tenemos que modelar esto que está acá. Entonces, este motor está girando con una frecuencia angular omega. Entonces, nosotros podemos asumir a priori que el estiramiento del resorte, es decir, sí, el estiramiento con respecto al largo natural, voy a poner delta, va a ser una función de, poner g, una función g de el largo natural, ¿cierto? De la posición de la masa, ¿ya? Porque depende de dónde está la masa, es qué tan estirado está hacia abajo, ¿cierto? Y también va a ser una función de el tiempo, ¿ya? ¿Por qué? Porque a medida que va a ir pasando el tiempo, esta cuerda, este pivote de la cuerda va a llegar acá y acá va a tener un desplazamiento máximo y después va a volver acá y va a ser un mínimo y así, ¿ya? Entonces tenemos que el desplazamiento, el estiramiento o compresión del resorte va a ser una función de tanto el largo natural como eh, la variable z, ¿cierto? Y el tiempo, ¿ya? ¿Qué otras cosas sabemos? Sabemos que si la masa aumenta su posición en z, es decir, si la masa baja, baja, ¿sí? eh, la fuerza elástica va a tener que querer tirar la masa hacia arriba, ¿cierto? Porque está estirando el resorte y debido a que este resorte tiene un largo natural, la masa va a querer estirar o sea, comprimirlo, el resorte va a querer subir la masa, ¿ya? Para volver a su largo natural. Entonces sabemos que G tiene que ser de tal manera que la fuerza haga esto. Y también sabemos que la cuerda va a tener que, cuando esta esté estirada, ¿cierto? Cuando la cuerda esté acá, va a estirar el resorte para acá. Entonces también la masa va a querer subir para así achicar de nuevo nuevamente este estiramiento, ¿ya? Entonces, de esta manera, yo puedo decir que mi fuerza elástica, ¿ya? Va a ser z tongo, la constante elástica, por, ya dijimos que si aumenta z, entonces la fuerza tiene que ir en el sentido negativo, ¿ya? Así que esto es menos z, ¿cierto? ¿Qué más? L0, ¿ya? De tal manera que si z es L0, se mantenga este largo natural, ¿ya? Y ya dijimos también que si aumenta
mi largo de esta cuerda, también la masa va a querer subir, o sea, el resorte la va a tirar para arriba a la masa. Entonces, yo voy a decir que mi función que da cuenta del largo de la cuerda la voy a llamar como una f de t. Entonces, perdón, menos esta f de, ¿ok? Entonces, este va a ser mi estiramiento. Como pueden ver, si es que yo dejo un lado fijo, por ejemplo, si es que no tengo esto que se está moviendo la cuerda, recupero mi fuerza normal de fuerza elástica y lo mismo si es que quito Z, recupero esto. Entonces sabemos que hasta ahora esto tiene sentido, ¿ya? Ahora tenemos que ver cómo es este FDT, ¿ya? FDT sabemos que va a modelar el estiramiento del resorte debido al giro del motor, ¿ya? Entonces, FDT es el estiramiento del resorte por el motor. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En un instante inicial, esta cuerda acá va a tener un largo L, ¿ya? Yo le defino que esto va a ser L, largo L dado. Pero cuando la cuerda esté acá, este largo de la cuerda ya no va a ser L, ¿cierto? Va a ser otra distancia, la cual va a estar dada por este triángulo rectángulo que tengo acá, ¿cierto? Está acá y está acá, donde este es mi largo L y esto es dos veces el radio de mi círculo. Entonces, lo que me doy cuenta es que el largo de la cuerda después de esta polea que tengo acá, después de esta polea, va a ser simplemente, por teorema de Pitágoras, voy a decir que este largo va a estar dado por quizás, a priori, la suma de L cuadrado, ¿cierto? Porque tenemos este L de acá, más dos veces el radio al cuadrado. Pero acá hay un problema, y es que este motor se está moviendo, ¿cierto? Entonces acá no tengo que la cuerda está estirada o no tengo que la distancia de esto es dos veces el radio al cuadrado, va a ser menor, ¿ya? Entonces esto de acá no lo podemos usar y eh, lo que nos vamos a dar cuenta es que si dibujamos nuestro círculo, que va a ser este motor que va a estar girando, ya digamos que va a estar girando hacia allá y que la cuerda viene de acá, lo que nos va a importar, ¿cierto? Es esta distancia que yo estoy anotando en verde. Porque con esto yo voy a poder hacer mi triángulo rectángulo, ¿cierto? Con la cuerda que está subiendo, ¿cierto? La cuerda que sube, sale de la pantalla y esta cuerda verde, o sea, este lado verde. Entonces, ¿cuánto vale este lado verde? Este lado verde que yo le voy a poner D. Bueno, para eso nos damos cuenta que este círculo tiene un radio R, otro radio R. Entonces, y este ángulo es teta. Entonces, por teorema del coseno, nosotros podemos saber esta distancia D y es simplemente que es D cuadrado es igual a R cuadrado, ¿cierto? Este R de acá cuadrado más R al cuadrado de R de acá menos 2 R cuadrado, R por R, coseno de teta. Esto es igual a R cuadrado 2 menos 2 coseno de teta, lo cual es igual a
eh, 2r cuadrado 1 menos coseno de teta. Y por trigonometría, ¿cierto? Estas identidades trigonométricas es igual a seno cuadrado de teta medios. ¿Alguna duda hasta acá? Yo tengo una duda. Dime. ¿Podrías explicar de nuevo qué era esa distancia verde, por Ya, favor? obvio. Lo voy a buscar acá. Y es que tengo que mi cuerda viene así y después viene así. Y este círculo se está moviendo, ¿cierto? Ya. Pero esto de acá va a estar girando. Chuta. Esto de acá va a estar girando. Así que eventualmente la cuerda va a estar, por ejemplo, acá. Y yo quiero saber cuánto vale esta cuerda de acá, este largo, ¿ya? El cual va a cambiar. Y lo que yo sé es que de aquí abajo, que me vale el dibujo, pero ahí, de ahí abajo vale L. Entonces mi distancia de verde es esta distancia de acá. Así yo me puedo armar este triángulo rectángulo y de esa manera, por teorema de Pitágoras, vamos a saber esta distancia que es la que nos interesa. Ahí sí, Sí, ahí sí. O sea, esa distancia no es fija, va cambiando dependiendo claro, del giro, ¿no? Ya, claro, ya, muchas gracias. efectivamente. Dejar ahí. Efectivamente va cambiando con el giro. Específicamente, bueno, en verdad esto da un poco lo mismo como uno defina este ángulo. Yo lo voy a definir así, en verdad va a cambiar en nada. Lo voy a poner así para que no cambie los signos. Pero lo que va a pasar es que este teta va a ser simplemente omega por t. Entonces, aquí vamos a llegar. Vamos a llegar a que mi distancia d es 2r seno de omega t medios. Entonces, con esto tenemos mi distancia verde, ya lo voy a poner en verde. Sabemos que la distancia azul es L, por lo tanto, por teorema de Pitágoras, tengo que, pongámosle esto H. H es simplemente la raíz cuadrada de L cuadrado más 4R cuadrado seno cuadrado de omega t medios. ¿Ya? Y yo esto lo voy a simplificar un poco. Voy a decir que esto es L raíz de 1 más 4R cuadrado digo por L cuadrado seno cuadrado de omega t medios. Y voy a definir esto de acá como delta. ¿Ya? Entonces simplemente tenemos que H, la hipotenusa, es decir, el largo de la cuerda, el largo en esta zona de la cuerda, va a ser simplemente el raíz de 1 más 2 delta seno de omega t medios, todo esto al cuadrado. Ya, como se pueden fijar, cuando esto parte, ya en t igual a 0, este factor de acá se me borra, se me elimina y recupero que el largo de la cuerda es L, ¿ya? Y yo voy a decir que cuando el largo de la cuerda en esta sección es L es cuando está en el reposo, ¿ya? Porque así definí mi sistema de referencia inicialmente. Entonces, voy a tener que simplemente restarle el L. ¿Para qué? Para poder decir ya, cuando esto está cuando esto parte, la cuerda, por lo menos el motor, no le está afectando en nada al resorte, ¿ya? Simplemente lo está sosteniendo.
Por lo tanto, tenemos que mi f de t va a ser L menos L raíz de 1 más, notar así, así, 2 delta seno de omega t medios al cuadrado. Y esto lo voy a poner como L1 menos. ¿Alguna duda hasta acá? Ya. Ok, ahora volvamos a la expresión de nuestra fuerza elástica. Ok, era esta que tenemos acá. Como se pueden fijar, esto de acá siempre es mayor que 1, mayor o igual que 1, ¿cierto? Por lo tanto, mi f de t me está quedando que siempre es menor o igual a 0, ¿ya? Porque esto en 1, esto acá es 0, y cuando voy creciendo tengo 1 menos algo mayor que 1, entonces esto acá es 0. Lo cual ahora nos está causando un problema. ¿Por qué? Porque me está diciendo que para un tiempo dado, ¿ya? Esto de acá va a ser menor a 0, por lo tanto todo esto va a ser mayor a 0, y lo que me va a estar diciendo es que cuando la cuerda se estire, esto va a estar tirando la masa hacia abajo, ¿ya? Lo cual no tiene sentido. Entonces, acá nos damos cuenta que tenemos que arreglar un signo, siempre que estamos modelando, tenemos que fijarnos que todo está teniendo sentido y arreglamos este signo. Podemos ponerle uno acá o podemos ponerle uno acá, ¿ya? Lo importante es que cumpla con este análisis físico que estamos haciendo, ¿ya? Entonces, de esta manera tenemos todas nuestras fuerzas, ¿ya? Vamos a llegar a que, por la segunda ley de Newton, la masa por z2 puntos va a ser igual a mg menos, es decir, la gravedad, menos lambda z, es decir, la fuerza de roce, más k de L0 menos z más L1 menos raíz de 1 más 2 delta seno de omega t medios al cuadrado. Ya, falta un paréntesis. Entonces, con esto tenemos nuestra ecuación de movimiento, ya de manera más general. Como pueden ver, de nuevo, si es que digamos que esto no se mueve, ya, si es que nuestro motor no se está moviendo, y digamos que el largo natural es 0, recuperamos la ecuación de movimiento de un oscilador armónico forzado con gravedad, ¿cierto? Lo cual entonces sabemos que por lo menos tiene sentido. Y cuando la cuerda se estira, que es lo que quiere decir acá, eh, sí, cuando la cuerda se estira, esto acá se hace negativo, por lo tanto tengo una fuerza que está tirando mi masa hacia los negativos, es decir, tengo una fuerza hacia allá, lo cual tiene sentido. Entonces, hasta el momento estamos bien. ¿Una duda con esto? Ya. Entonces, estamos listos con la parte A del problema. Y ahora viene la parte B, que es encontrar la curva de resonancia. Ya, resonancia.
¿Qué significa esto? Bueno, como se pueden dar cuenta, tenemos un oscilador armónico, ¿cierto? Oscilador armónico, ahí está, con roce y forzado. ¿Ya? Este forzamiento es el que va a hacer que haya una resonancia en el sistema. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que para una cierta frecuencia el sistema va a tener una amplitud máxima. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a querer calcular. Para calcular esto necesitamos encontrar cómo va a ser la solución de esta EDO. ¿Ya? Como pueden ver, es una EDO bastante complicada. Entonces, lo que podemos hacer es simplemente empezar a simplificarla tomando límites que nos son útiles. ¿Ya? El primero de ellos es que vamos a decir que delta es mucho más chico que uno. ¿Ya? Recuerden que delta era R sobre L. Entonces estamos diciendo en el fondo que el radio del círculo es mucho menor que el largo de la cuerda en esta sección, ¿cierto? El largo vertical. De esta manera, eh, podemos hacer un Taylor a esta función que tengo aquí, esta de acá. Es decir, vamos a hacer un Taylor de la raíz de 1 más x cuadrado, donde x es simplemente 2 delta seno de omega t medios. Como pueden ver, delta ya dijimos que es mucho más chico que 1. Algo mucho más chico que 1 por 2 va a seguir siendo mucho más chico que 1. Y el seno es acotado, ¿cierto? Está entre -1 y 1. Así que simplemente va a ser a lo más, va a seguir siendo este mucho más chico que 1. O si es que no es 1 o -1, va a ser aún más chico, ¿cierto? Entonces estamos bien, debido a que nuestro x es efectivamente mucho menor a 1. Entonces, nosotros ya sabemos que el Taylor de esta función es simplemente al orden más bajo, 1 más x cuadrado medios, ¿ya? Por lo tanto, tengo que mi raíz que tengo acá, que es 1 más 2 delta seno de omega t medios cuadrado, va a ser simplemente 1 más 2 delta seno de omega t medios al cuadrado. ¿Ok? Aproximé mi función, entonces ahora la puedo reemplazar en esto que tengo acá. Y voy a llegar a que esto es casi el 0 menos z más L en este límite, obviamente, de 1 menos 1 menos 2 delta seno de omega t medios cuadrado. Los unos se me van, ¿cierto? Paréntesis. Por lo tanto, esto va a ser igual acá. L0 menos z más 2 menos L delta cuadrado seno cuadrado omega t medios. ¿Todo bien hasta acá con esto? Acá es donde podemos expandir esta función de acá. De una función trigonométrica usamos estas identidades, específicamente que seno cuadrado va a ser igual a 1 menos coseno de omega t medios. Por lo tanto, esto es igual a k, L0 menos z menos L delta cuadrado, 1 menos coseno omega t. Esto es igual a k,
L0 Z más L delta cuadrado más L delta cuadrado seno de omega t. Ya. Ok, entonces, teniendo esto, a ver, ya, ya sí. Teniendo esto, lo podemos volver a insertar en nuestra ecuación de movimiento que llegamos en la parte A. Y reemplazamos ahora nuestra fuerza elástica un poquito más simplificada en el límite en que delta es mucho más chico que 1. ¿Ya? Y acá ya tenemos una función, una ecuación diferencial mucho más manejable, ¿cierto? La vamos a ordenar un poco para que tenga una forma que nosotros ya conocemos. Z2 puntos más lambda partido por m. Z punto más omega 0 cuadrado, donde omega 0 cuadrado es igual a k partido por m. Z va a ser igual a mg más KL0 menos L delta cuadrado más L delta cuadrado coseno de omega t, ¿ya? Por K. Todo esto multiplicado por K. Ok, entonces acá yo a esto le voy a llamar gamma, ¿ya? Y a esto le voy a llamar, ojo, todo esto está dividido por M. M y todo esto por M. Ya, ahora sí. Esto acá lo voy a llamar gamma partido por M y esto acá le voy a llamar F0 partido por M. Por lo tanto, tenemos que Z2 puntos más lambda partido por M, Z punto más omega 0 cuadrado Z es igual a gamma partido por M más F0 partido por M coseno de omega t. Ya. Y como pueden ver, efectivamente recuperamos nuestra ecuación de movimiento de un oscilador armónico amortiguado con un forzamiento. Y esta ecuación es inhomogénea por este factor de acá. ¿Ok? Esto es con un menos LMG. Ah, no, está bien. Ya. ¿Todo bien hasta acá? Entonces, nos piden encontrar la curva de resonancia. ¿Ya? Para eso, nosotros ya recuperamos una forma de la ecuación que ya sabemos la solución. ¿Cierto? Esta es una ecuación, como ya les dije, de un oscilador armónico forzado y amortiguado. Por lo tanto, nosotros sabemos que la solución, a priori, va a ser dos exponenciales, ¿cierto? A y B, con A y con B, que decrecen en el tiempo, ¿cierto? Le voy a poner decrecen con un factor alfa en el tiempo, más una parte que va a estar dada por el forzamiento, ¿cierto? Más el forzamiento. Entonces, esto para tiempos grandes se nos van a ir, es lo que nosotros le llamamos el transiente. Esto va a crecer a cero, ¿cierto? Va a ir a cero. Y el forzamiento es lo que va a sobrevivir, ¿ya? Y la ecuación de movimiento con un forzamiento del tipo sinusoidal, ¿cierto? Sabemos que la amplitud del forzamiento, la amplitud de esta parte forzada, va a ser proporcional a 1 partido por m cuadrado menos omega 0 cuadrado al cuadrado, más m cuadrado lambda cuadrado. Esta es la amplitud de la parte forzada, ¿cierto?
Y como pueden apreciar, acá tenemos efectivamente que para cierto omega, este va a ser nuestro parámetro de control, es decir, la rapidez del motor, va a haber una resonancia. ¿Qué quiere decir que va a haber resonancia? Bueno, es que simplemente esta amplitud se me va a hacer máxima para una cierta frecuencia, ¿ya? Entonces, ahora vamos a caracterizar esta resonancia. ¿Cuándo se me va a hacer máxima esta frecuencia? O sea, esta amplitud, perdón. Bueno, cuando esta parte de abajo se me haga mínima, obviamente. Por lo tanto, encontremos el mínimo. M cuadrado. Para encontrar el mínimo, simplemente derivamos con respecto a omega, que es nuestro parámetro de control. M cuadrado. Chuta, perdón, cerrar esto. Em, Vamos a derivar esto, m cuadrado por 2 omega cuadrado menos omega 0 cuadrado por 2 omega más 2 omega lambda cuadrado. Y esto imponemos que sea 0. Por lo tanto, puedo dividir estos dos y voy a decir que a priori mi frecuencia no va a ser 0, ¿cierto? Porque no va a tener sentido, el motor no se va a estar moviendo. Por lo tanto, aquí voy a llegar. Voy a llegar a que eh, omega cuadrado menos omega 0 cuadrado será igual a menos lambda cuadrado partido por 2m cuadrado. Por lo tanto, omega cuadrado va a ser mi omega cuadrado resonante, simplemente la frecuencia natural del resorte, menos lambda cuadrado partido por 2m cuadrado, este factor de el amortiguamiento, ¿ya? Entonces aquí yo voy a tener mi máximo, ¿ya? Podemos comprobar que es un máximo al haciendo el tema de la derivada y viendo la concavidad, pero no vamos a hacer eso ahora porque derivar de nuevo simplemente, ¿ya? Entonces, eh, ahora queremos saber más o menos cómo va a ser esta curva de resonancia. Sabemos que si graficamos esto así, en este punto, ¿qué va a hacer? Omega 0 cuadrado. Le va a poner omega crítico, ¿ya? En omega crítico esto va a tener un máximo y también sabemos que en cero algo más ocurre, ¿ya? Porque cero era una solución de esto, ¿cierto? Así omega 0, esto de acá es 0 y esto es 0. Así que sabemos que en cero algo va a pasar, ¿ya? También sabemos que en cero, si yo reemplazo omega igual a cero acá, mi amplitud va a ser finita, ¿cierto? Porque va a tener m cuadrado partido por omega 0 a la cuarta. Si va a tener una amplitud finita. Entonces nuestra curva de resonancia, también otra parte es que si omega se va a infinito, estas dos cosas divergen, ¿cierto? Entonces me queda 1 partido por algo infinito. Entonces esto de acá en el infinito se va a hacer 0. Y vamos a tener que mi curva de resonancia va a ser algo así, ¿ya? Si no me creen, quieren comprobarlo, podemos eh, graficar esta función, ¿ya? Yo tengo acá un pequeño programa que sirve para graficarla. Compartir pantalla, compartir. ¿Se ve, cierto? Ya, sí, sí se ve. Ya. Entonces, lo que estoy graficando acá es simplemente mi expresión de la amplitud, ¿cierto? Que es 1 partido por m cuadrado, omega cuadrado menos omega 0 cuadrado, todo eso al cuadrado, más omega cuadrado por lambda al cuadrado,
¿cierto? Lo estoy graficando en función de mi omega, ¿cierto? Que es mi parámetro de control. Y lo que voy a hacer es ir variando la masa, omega cero y lambda para ir viendo cómo cambia mi curva de resonancia, ¿ya? Como pueden ver, la masa parte de uno. Ya, voy a poner esto acá para que se vea cuánto vale cada cosa. Ya. Si yo cambio omega cero, como pueden ver, va cambiando la posición. Pero antes lo que les voy a decir es que mi roce es nulo, ¿ya? Estamos en el límite en que esto no tiene roce, por lo tanto esto diverge, porque es una resonancia que no tiene nada que le disipe la energía. Entonces le vamos a poner roce y como pueden ver, efectivamente ya recuperamos algo similar a lo que nosotros habíamos graficado. El cero, como pueden ver, es un mínimo local. Y este valor de acá es mi máximo global. Entonces ahora sí, si le subo lambda, esto va a estar aún más amortiguado, ¿ya? Entonces solo me sobrevive el cero. Pero lo vamos a dejar acá y como pueden ver, si muevo omega cero, lo que estoy haciendo es desplazar dónde va a estar mi resonancia, ¿cierto? Eso es lo único que hago. Y si muevo mi masa, lo que estoy haciendo es achatar esta curva de resonancia. Entonces, lo que les quería mostrar con esto es que primero es súper importante que tengan la intuición de cómo graficar estas funciones a las que llegamos, ¿ya? Y después estas herramientas, graficarlas también después usando herramientas numéricas, también sirve mucho para entender qué es lo que hace cada factor de mi ecuación, ¿ya? Entonces ahora tenemos nuestra curva de resonancia y sabemos cómo cambia para cada parámetro, ya sea la masa, la frecuencia natural del resorte o mi amortiguamiento. ¿Alguna duda? Dejar de compartir. Entonces, como pudimos ver, teníamos un sistema el cual tenía un forzamiento, ¿cierto? Este forzamiento no era una fuerza externa, sino que era la misma fuerza del resorte, pero el resorte se estaba estirando en un lado de manera externa y esto es era lo que hacía que hubiese como un forzamiento neto externo y amortiguado y eso hace que tengamos esta curva de resonancia finita, ¿ya? Como pueden ver acá está el dibujo que hice antes, efectivamente, ¿se parece? Ya. ¿Todo bien entonces? Súper. Ya. Entonces, este fue mi problema de resonancia. Ahora vamos a cambiar completamente el tema y vamos a ir con sistema de referencia no inercial. Antes quería decir que resonancia es como bastante importante, porque sirve para modelar estos sistemas que están fuera del equilibrio, o sea, un sistema que por un lado estoy eh, disipándole la energía por el roce y por el otro lo estoy inyectando energía por el forzamiento. Entonces es bastante importante porque, como pueden ver, encontramos que manejando estos parámetros del sistema podemos llegar a una respuesta máxima y es en general lo que se utiliza, ¿ya? Y los problemas de resonancia generalmente se basan en esto, como en encontrar la ecuación de movimiento como que es del tipo oscilador armónico forzado, reconocer que tiene una solución de esta resonante, la cual eh, no sé dónde la anoté, pero acá está, la cual está caracterizada por estos transientes que se le llaman, que son dos funciones que dependen de las condiciones iniciales, pero debido a este roce se van a ir a cero,
más la parte que está dada por el forzamiento, y esto es como lo que va a sobrevivir en el tiempo, ¿ya? Y quizás se preguntarán, ¿dónde está este factor de acá, el gamma? Bueno, eso, como se pueden acordar de su curso de Edo, va a ser que esta Edo sea particular y le añade una constante a mi solución final. De la misma manera que cuando teníamos simplemente un oscilador armónico con gravedad, me desplazaba a mi punto de equilibrio, ¿ya? Entonces, por eso nosotros nos interesa modelar o descubrir este comportamiento del sistema de la manera más simple posible. La manera más simple posible es viendo qué hace el forzamiento con respecto a esta ecuación. Ya. Entonces, dicho eso, vamos a pasar al problema de sistema de referencia no inercial. Ahí. Ok. Entonces, la pregunta 2, tenemos este problema que es la autointeracción de un electrón en una plataforma rotativa. Como vimos hace unos cuantos auxiliares, la ecuación de movimiento de un electrón que interactúa con su propio campo eléctrico está dada por esta que pueden ver acá, la ecuación 1, ¿ya? Esta de acá, que es simplemente 1 partido por alfa, donde alfa es una constante que da cuenta de la intensidad de la autointeracción, por la tercera derivada temporal de la posición es igual a la fuerza neta que siente el electrón, ¿ya? Fuerzas externas, menos la masa del electrón por la aceleración, ¿ya? Entonces, la masa del electrón por la aceleración, como pueden ver acá, vamos a estar en el caso en que la inercia se va a despreciar, ¿ya? Así que esto va a ser cercano a cero, o cero, básicamente. Y estamos considerando también un sistema de referencia que está rotando junto a esta plataforma que está acá. O sea, así sí lo puse. Esta plataforma está rotando, ¿cierto? Y nosotros estamos parados en esta plataforma, la cual, por lo tanto, vamos a estar rotando con ella, ¿ya? Por lo tanto, vamos a estar acelerados y va a ser un sistema de referencia no inercial. Tiene una velocidad angular omega y comparte el origen con el sistema de referencia S, que va a ser un sistema de referencia arbitrario que vamos a poner en un inicio, acá mismo en el centro, pero que se va a quedar quieto, ¿ya? Entonces, para el caso en que podemos despreciar la inercia, queremos encontrar una ecuación de movimiento válida para R tres puntos prima, es decir, en este sistema de referencia no inercial. Ya. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, primero nos tenemos que dar cuenta que la rotación que tiene mi sistema de referencia S' va, con respecto al S está dada por la frecuencia angular que gira este sistema, y yo voy a poner que este de acá es Z. Entonces en Z tónico. Ya, esto lo vamos a usar al final. Entonces, ustedes vieron en clase que eh, la aceleración en un sistema de referencia no inercial está dada por R dos puntos, que es mi aceleración en el sistema de referencia inercial, menos R dos puntos mayúscula, que es mi aceleración en el sistema de referencias. No, nada que ver, es la aceleración entre los orígenes de mi sistema de referencia, ¿ya? Eh, menos omega cruz omega.
cruz R tilde, no, R prima, que esto está dado por una parte de la parte de mis fuerzas ficticias, efectivamente es como lo que vendría siendo cuando tiene la masa es mi fuerza centrífuga, menos 2 omega cruz R punto prima, que es la parte de Coriolis, menos omega punto cruz R prima, que es la parte azimutal. ¿Alguna duda hasta acá sobre esta eh, parte? Es simplemente ustedes debieron de haber llegado a esta expresión en clases, ¿ya? Y nosotros vamos a empezar a trabajar y de hecho lo que vamos a hacer ahora es en parte lo que ustedes hicieron para llegar a esta ecuación de acá. Entonces, nosotros tenemos esto de acá. Esto de acá es cómo describo mi aceleración en este sistema de referencia no inercial, ¿ya? Y vamos a hacer al tiro un par de simplificaciones. Primero, los orígenes son iguales y se mantienen siempre iguales. Ya están quietos, por lo tanto esto de acá es cero. Y lo segundo, este omega es constante, así que esto de acá es cero. Por lo tanto, llegamos a que R2 puntos prima igual a R2 puntos menos omega cruz R prima menos 2 omega cruz R punto prima. ¿Ok? Entonces, tenemos esta expresión para perdón, para mi segunda derivada en este sistema de referencia no inercial, pero nuestra ecuación de movimiento tiene tres derivadas y nos piden encontrar algo para la tercera derivada. Así que tenemos que derivar esto una vez más. Para eso vamos a utilizar los mismos pasos que ustedes hicieron para llegar hasta acá, ¿ya? ¿Cuáles son estos? Bueno, ahora yo voy y digo que voy a derivar esto con respecto al tiempo en el sistema S, ya en mi sistema de referencia inercial. ¿A qué voy a llegar con esto? Llegar a que de R2 puntos prima a dt en S es igual a R2 puntos dt en S menos d dt S menos 2 de dt S. Ya. Ahora, vamos a hacer la más fácil primero. De R a dt en S. Esta es mi aceleración en mi sistema S, ¿cierto? No está primada. Y una derivada en el sistema S. Por lo tanto, esto es simplemente R3 puntos. ¿Ya? Simplemente mi derivada temporal porque todo está en el mismo sistema de referencia. Ahora, queremos buscar la derivada temporal de R punto dt de mi aceleración en mi sistema de referencia no inercial, pero es una derivada temporal en mi sistema de referencia inercial. Así que aquí usamos lo que ustedes ya vieron en clase. Esto simplemente es de R dos puntos ADT, mi sistema de referencia no inercial, más omega cruz R dos puntos prima. ¿Ya? Y esto va a ser igual a R tres puntos prima más omega cruz R dos puntos prima. ¿Ya? Así es como uno hace estas derivadas. ¿Ya? Si yo tengo
un vector en mi sistema de referencia no inercial y lo quiero derivar, obtengo que este vector va a ser simplemente r punto prima más omega cruz r prima. Esta parte tengo la aceleración en este sistema de referencia no inercial, o sea, la velocidad en este caso, y en esta parte tengo algo que da cuenta de cómo van cambiando estos sistemas de referencia entre sí, ¿ya? Por lo tanto, tenemos mi primera parte, que es esta de acá y esto de acá. Ahora, ¿qué viene? Hagamos esta de acá, que es más rápida. Theta de t de omega cruz r punto ns. Eso igual, pues la regla del producto de a de t de omega a de t cruz r punto prima más omega cruz. Como sabemos, nuestra velocidad angular es constante, así que esto de acá es cero. Por lo tanto, esto de acá es omega cruz de r punto prima a de t, el sistema S. Por lo tanto, esto es igual a omega cruz de r punto prima a de t en S prima más omega cruz r punto prima. ¿Cierto? Repetir lo mismo que hacíamos antes. ¿Ya? Esta parte es bastante mecánica en ese sentido. Lo único que tienen que tener cuidado es que si están derivando con respecto a un sistema inercial, algo que está en el sistema inercial es simplemente la derivada de toda la vida, pero si algo en el sistema, sistema inercial están derivando algo que ya está en el sistema no inercial, tienen que aplicar esto de acá, como lo vieron en clase. Entonces igual a omega cruz r2 puntos prima más omega cruz r prima punto es igual a omega cruz. Entonces aquí tenemos el segundo término. ¿Ninguna duda hasta acá? Edu, en estos casos siempre derivamos con respecto al sistema inercial. Sí, porque este es como el sistema en el que, no sé si decir el más simple, pero es el que no se está moviendo, ¿ya? Esa es como la gracia, ¿ya? Y no va a tener estas fuerzas ficticias. Entonces, por eso siempre están derivando en este sistema, ¿ya? Gracias. Nada, ya. Entonces, sigamos. Si no hay más dudas, vamos con el último término que nos falta, que es este de acá. Copiar, lo vamos a pegar. Ya sabemos que las derivadas de mis velocidades angulares van a ser cero, así que simplemente no las vamos a anotar. Entonces esto es omega cruz de r' a de t en s. Quedó fuera. Ahí. Por lo tanto, esto es igual a omega cruz r punto prima más omega cruz r'. Ya, distribuyendo esto, digamos aquí
Ok. Entonces, con esto tenemos todos nuestros términos. Podemos simplemente reemplazarlos. El primero, que es el que está dado este de acá, es el que tenemos aquí, ¿cierto? Tenemos aquí este de acá, es igual a mi derivada, que era la más simple de todas, que es la que está acá, menos esta última derivada que hicimos, ¿cierto? Está aquí, le voy a achicar, todo esto es con un menos, y aquí igual es con un menos, y menos dos veces está la derivada de esto de acá, que es la que tenemos aquí, menos 2 menos 2. Súper. Y ahora agrupamos términos, ¿ya? Tenemos que dejamos R tres puntos prima, que es lo que queremos saber a un lado, es igual a R tres puntos menos, como se pueden dar cuenta, omega cruz R dos puntos menos todo omega cruz R dos puntos. Este para acá va a pasar con un signo menos, así que tenemos 3 omega cruz R dos puntos prima. ¿Qué más tenemos? Menos 2 omega cruz R punto prima. Y acá también tenemos esto, así que también va a tener un menos 3 omega cruz omega R punto prima. Y tenemos este último término de acá, menos omega cruz. Ok, por lo tanto, mi ecuación de movimiento va a ser simplemente, si yo reemplazo este R3 puntos que tengo ahí, lo reemplazo para allá y desprecio la inercia, voy a tener que R3 puntos va a ser alfa por F. Por lo tanto, R3 puntos prima va a ser alfa por F menos 3 omega cruz R2 puntos prima menos 3 omega cruz R punto prima menos omega cruz. Ya. Y con eso tenemos la ecuación de movimiento pedida, que es para esta tercera derivada del vector posición en el sistema de referencia no inercial. ¿Alguna duda con esta parte? Era simplemente servíamos de repaso de cómo llegamos a estas expresiones de los vectores en este sistema de referencia no inercial, ¿ya? Que les va a servir debido a que si es que no se acuerdan de esta fórmula y la necesitan y no la tienen, la pueden sacar de la misma manera que se sacó en clase y que la sacamos ahora, que es teniendo en cuenta que esta derivada tiene parte de la rotación y tienen parte eh, la derivada en este sistema de referencia no inercial, ¿ya? Si quieren partir
y llegar a la ecuación que nosotros usamos primero, ustedes parten diciendo que, eh, como lo vieron en clases, que R tongo es igual a R tongo prima más la distancia entre ellos, ya que fue este factor que nosotros primeramente este, despreciamos porque el origen se mantenía igual en todo momento. Y de ahí empiezan a derivar de la misma manera que lo hicimos durante este auxiliar, durante esta pregunta, mejor dicho. ¿Alguna duda? Súper. Entonces, podemos pasar a la parte B, última parte, y es que nos dan una fuerza, dicen que se está aplicando este campo magnético B en la dirección de Z tongo, lo cual produce esta fuerza de Lorentz, ¿ya? Una fuerza eh, es una fuerza producida por este campo magnético, que es proporcional a la velocidad, ¿ya? Donde Q es la carga del electrón, ¿ya? V es su velocidad, como decía antes, y V el campo magnético, obviamente. En este caso, vamos a decir que la rotación es lenta, ¿ya? Siempre que nosotros le damos como que la rotación es lenta, todo eso que tiene mucho menor a uno, es para que ustedes linealicen. ¿Por qué? Porque si algo es mucho menor a uno, si algo es pequeño, pequeño por pequeño, es decir, pequeño al cuadrado, va a ser mucho, mucho menor a uno, ¿cierto? En el fondo, si algo es pequeño, pequeño por pequeño, sigue siendo pequeño. De hecho, mucho más pequeño. Ya, teniendo eso en cuenta, vamos a linealizar la ecuación de movimiento que llegamos antes. ¿Qué significa eso? Esto de acá va a ser omega por omega, así que cero. Y omega la guía de la tabla. Y esta de acá va a ser omega por omega por omega, así que pequeño por pequeño por pequeño va a ser aún más pequeño, así que también va a ser cero. Nos quedamos en el fondo solo con los términos lineales. Entonces llegamos a que R 3 puntos prima es igual a alfa F menos 3 mega cruz R 2 puntos prima. Pero, pero esto no está listo. ¿Por qué? Porque tenemos que la fuerza es igual a Q por V cruz V, pero V es en el sistema de referencia inercial, ¿ya? Hay que tener ojo con eso. Nosotros queremos cosas en el sistema de referencia no inercial, ¿ya? Entonces tenemos que pasar esto al sistema de referencia no inercial. R punto cruz B. Em, sí. Entonces, ¿cómo lo pasamos al sistema de referencia no inercial? Bueno, de la misma manera que lo habíamos hecho antes, ¿ya? Simplemente decimos que esto es igual a R punto prima más omega cruz R prima, ¿ok? De esta manera, a ver, creo que tengo un signo cambiado. Voy a revisar bien. ¿Alguien tiene alguna duda mientras reviso esto? Ya, no, está bien. Ya. Entonces, reemplazando esto de acá, llegamos a que la fuerza es simplemente Q factor de R punto prima más omega cruz R prima
cross B. Por lo tanto, esto es igual a Q R punto prima cruz B más Q omega cruz R prima cruz B. Ya. Entonces, ahora sí, reemplazando en mi ecuación de movimiento linealizada, llegamos a R tres puntos prima es igual a alfa Q R punto prima cruz B más alfa Q, este con unos vectores, cruz cruz B, ¿cierto? Aquí está la parte de mi alfa por F. Y me queda menos 3 omega cruz R2 puntos prima. ¿Ya? Entonces, de esa manera, eh, tenemos nuestra ecuación de movimiento, ¿ya? Que es la que estábamos buscando. Si queremos dejarla un poco más en cosas conocidas, podemos llegar a que, por ejemplo, R3 puntos prima es igual a alfa Q B0 de factor R punto prima cruz Z más alfa Q omega P0 de Z cruz R prima cruz Z menos 3 omega 0 menos 3 omega Z cruz R dos puntos prima. Y de ahí si queremos la ecuación para cada componente tenemos que simplemente realizar estos productos cruces. ¿Alguna duda con el problema? Ya. Era un problema igual un poco más simple, yo creo, pero como ya han tenido dos auxiliares del sistema de referencia no inercial, quería hacer este como para recordar un poco cómo llegamos a estas expresiones para las fuerzas ficticias, ¿cierto? Y de esta manera también mostrarles que se puede seguir derivando, ¿ya? Es simplemente repetir el mismo proceso. ¿No hay más dudas? Dejar de compartir por mientras. Edu, Sí, dime. una duda. ¿Es posible subir como las notas del AUS como aparte del video? O- Eh, es posible, pero no, es que cuando le subo pauta prefiero hacerla ordenada y la verdad es que prefiero que vean el video. Entonces prefiero no subirla. ya, A ver, ok. Gracias. ya. Entonces, ¿más dudas? Ya. Voy a dejar de grabar por mientras. Gracias.